Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal el de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. El próximo 15 de noviembre, Derecho a Vivir saldrá a la calle para defender la vida del no nacido en una manifestación que tendrá como lema «Todos tienen derecho a la vida», que es parte del artículo 15 de la Constitución española. Según ha declarado Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, si hay algún momento importante para reivindicar los derechos en los que nosotros creemos, es este, porque ahora más que nunca los hijos que van a nacer están completamente abandonados por parte de las instituciones, y si no salimos los ciudadanos a velar por sus derechos, no saldrá nadie. Joya también ha insistido en que de no participar el próximo domingo 15 de noviembre en la Marcha por la Vida, estaríamos traicionando a esos 300 niños que cada día mueren por el aborto. La portavoz de Derecho a Vivir ha precisado que la Marcha por la Vida se sitúa a un mes escaso de las elecciones generales en España, un momento político que ella ha calificado de gran incertidumbre, por el que quieren recordar el abandono por parte de todos los partidos, pero en especial del Gobierno y del Tribunal Constitucional, de los que ha destacado su desidia y el incumplimiento del artículo 15 de la Constitución española. A juicio de la doctora Joya, si es clamoroso el silencio del Tribunal Constitucional frente al recurso presentado hace 5 años contra la llamada Ley Aído, no es menos escandaloso que el partido que presentó tal recurso y prometió una reforma legal para reforzar la protección de la vida humana, permita y promueva el incumplimiento de este precepto constitucional. Además, ha recordado que Derecho a Vivir seguirá saliendo cada año a las calles de España para seguir denunciando la desidia de los gobiernos, y en este caso el incumplimiento claro del artículo 15 de la Constitución. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Chile, Cardenal Müller, los estados no tienen el poder ni la autoridad de cambiar la ley natural. Estados Unidos, el Supremo decidirá si el gobierno puede obligar a las hermanitas de los pobres a ofrecer seguros con anticonceptivos. Siria, miles de cristianos huyen del Estado Islámico en Saad. Turquía, patriarca maronita, los musulmanes quieren conquistar Europa con su fe y la tasa de natalidad. Nigeria, Monseñor Dash Doeme, mi fe en Dios eclipsa el miedo que hay en mí. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Rick Pla escribe una carta pastoral contra la eutanasia. Nueva serie animada para transmitir a los niños valores cristianos. El PP saca de sus listas a los únicos diputados y senadores pro vida. Se presenta la primera biografía oficial del fundador de Comunión y Liberación. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Teólogo del Papa. Las conferencias episcopales no pueden cambiar la doctrina. La Eucaristía es la medicina que nos ayuda a caminar, dice el Papa. El Papa Francisco quiere rezar en Auschwitz, afirma presidente de Polonia. Catequesis general, a comer en familia. En declaraciones publicadas en la edición impresa del diario El Mercurio, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se encuentra en Chile para participar de 2 conferencias magistrales relacionadas con los desafíos de la familia y el rol de las universidades católicas, invitado por la Pontificia Universidad Católica, subrayó que la vida del individuo es intocable. Los hombres no son propiedad del Estado y el Estado no tiene poder absoluto sobre ellos. Tienen que respetar la dignidad humana. Respecto a las 3 causales que se proponen en el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en caso de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, el cardenal señaló que en comparación con lo ocurrido en otros países, siempre esa es la puerta. Se habla de algunos casos especiales, pero la meta es distinta, es la apertura a todos los abortos. No creo en estas palabras de algunos políticos, es una trampa para los ingenuos que se dejan llevar a una falsa dirección, dijo. El prelado precisó que el bienestar de un país depende del respeto a los derechos humanos, sin condiciones. Los hombres no pueden condicionar el valor de los demás. ¿Tienen el derecho de decir que una vida tiene menos valor que otra? ¿Quién decide? Si se acepta eso, se abre la puerta a todas las arbitrariedades, advirtió. El cardenal Müller lamentó que en Estados Unidos se ve amenazada la libertad religiosa, al tiempo que su presidente Barack Obama busca imponer sus ideas. No se puede obligar a una persona a hacer abortos, subrayó, y señaló que se debe respetar la libertad de conciencia. Las hermanitas, que cuidan a más de 13.000 ancianos pobres de Estados Unidos, no han tenido otra alternativa que apelar al Tribunal Supremo debido al rechazo del gobierno a eximirlas del mandato de HHS, que actualmente está en su 9ª iteración inaceptable. El mandato obliga a las hermanitas a autorizar al gobierno a utilizar el plan de salud de los empleados de las religiosas para proveer anticonceptivos y medicamentos que provocan abortos, una violación de su fe, o pagar enormes multas que amenazarían su misión religiosa. En enero de 2014, el Supremo emitió una orden
temporal que protege a las hermanitas, pero el gobierno ha continuado impugnando el dictamen y pidiendo a cortes inferiores que eliminen esa protección. Como Hermanitas de los Pobres, ofrecemos a las personas mayores más necesitadas de todas las razas y creencias un hogar donde son bienvenidos como Cristo. Practicamos este hermoso ministerio por nuestra fe y no podemos de ninguna manera escoger entre nuestro trabajo con los ancianos pobres y nuestra fe, algo que no deberíamos tener que hacer, dijo la hermana Lorraine Marie, madre provincial de las Hermanitas de los Pobres. Lo único que pedimos es que no nos quiten nuestros derechos. El gobierno exime a grandes corporaciones, pequeños negocios y otros ministerios religiosos de los que nos imponen a nosotras. Solo queremos continuar cuidando de los ancianos pobres como lo hemos hecho durante 275 años. Esperamos con avidez la sesión de la Corte Suprema que considerará nuestro caso y oramos a Dios que proteja nuestro ministerio. El arzobispo sirio-ortodoxo de Homs, Siria, Selwayos Butrus al-Nemem, denunció que miles de cristianos están huyendo de la ciudad de Sadat, que desde el 31 de octubre es atacada por el Estado Islámico, grupo terrorista que ha tomado recientemente la villa de Ma'in. El líder religioso dijo a Ayuda a la Iglesia Necesitada que debido al temor que genera el avance de los yihadistas de al-Baghdadi, líder de ISIS, otras 15.000 personas han huido de Al-Jafar para buscar refugio en Homs, Zaidal y Faurozet. A pesar de la presencia del ejército sirio, la ciudad cristiana de Sadat está en peligro y tememos que el ISIS logre conquistarla. Si así fuere, Siria perdería uno de sus centros cristianos más importantes. El arzobispo recuerda que ya en octubre de 2013, Sadat fue escenario de un trágico ataque, cuando una coalición yihadista que comprendía miembros de ISIS mató a 45 cristianos arrojando muchos de los cuerpos en fosas comunes. Además, los fundamentalistas destruyeron iglesias y viviendas de los cristianos. El padre Luca Aguad, referente para la emergencia humanitaria de la diócesis sirocatólica de Homs, dijo a Ayuda a la Iglesia Necesitada que la mayor parte de las personas que huyeron no tuvieron tiempo de llevar nada consigo. Estamos haciendo lo posible por ayudarlos. Ahora la prioridad es encontrar un lugar digno en el que puedan vivir. Es cierto que nuestros recursos son limitados, pero gracias al apoyo recibido, incluido el de Ayuda a la Iglesia Necesitada, llegamos a suministrarles asistencia humanitaria, alimentos y vestidos. Además de las razones económicas, los fundamentalistas quieren Sadat porque es un centro cristiano donde se habla todavía el arameo, la lengua de Jesús. Cuando atacaron Kareyatayin, había ya amenazado de querer matar a todos los cristianos de Sadat, alertó. Si las ciudades cayese en mano de los yihadistas, una parte importante de la herencia cristiana de Siria se perdería. Por este motivo, el padre Luca insistió en su llamado a la comunidad internacional para que ponga fin a este conflicto y defienda a la comunidad cristiana. En una entrevista concedida a Familia Cristiana, el patriarca maronita de Antioquía, cardenal Becara Butrus Rai, ha afirmado que el Islam tiene una clara estrategia de dos vías para tomar el poder en Europa: la religión y la procreación. El cardenal dijo que los musulmanes ven a los cristianos débiles y opinan que la conquista del Islam será fácil porque creen que los cristianos no tienen hijos y apenas practican su fe. Lamentablemente, los musulmanes se toman más en serio su fe que la mayoría de los cristianos y están ganando terreno por esta razón. A menudo he escuchado que los musulmanes, que su objetivo es conquistar Europa con dos armas, su fe y su tasa de natalidad, dijo el prelado al Semanario Católico Italiano. El patriarca explicó que la práctica de su fe es esencial y fundamental para los musulmanes. En Arabia Saudí, ellos van el viernes a rezar incluso si necesitan un bastón. Conocen el Corán de memoria y cuando hablan a menudo lo citan. Esto mismo no ocurre con los cristianos, quienes no hacen alusiones a la Biblia o a las enseñanzas de la Iglesia. Los musulmanes creen que la voluntad de Dios es la procreación y que el matrimonio los dirige a esto, dijo Familia Cristiana. Ellos piensan que los números les darán ventaja. Los cristianos, sin embargo, apenas se casan y tienen pocos hijos, agregó. El cardenal advierte además que los musulmanes identifican cualquier cosa que viene de Occidente como cristiano. Todas las políticas de Occidente son políticas cristianas, es una nueva cruzada. Ellos dicen que el cristianismo y el imperio de Occidente continúan las cruzadas. Oriente Medio sin cristianos no tiene identidad, continúa diciendo el cardenal. Este es un lugar de toda la revelación cristiana. Es donde Jesús se encarnó, murió y resucitó. Es donde la Iglesia nació y comenzó a proclamar el Evangelio al mundo. Butrus al-Rai también señaló que los cristianos en Oriente Medio se resienten porque se les considere como una simple minoría. Nosotros hemos estado 2000 años aquí, 600 años antes de la llegada del Islam. Ahora que Europa discute cómo preservar su identidad, es urgente que nosotros lo hagamos también, finaliza diciendo al cardenal.
Oliver Das Edom es el obispo de la diócesis de Maiduguri, en el estado nigeriano de Borno. Se trata de una de las zonas donde el grupo terrorista Boko Haram se ha impuesto a sangre y fuego. Más de 1000 fieles han sido asesinados desde que Edom se hiciera cargo de esta diócesis. Las milicias de Boko Haram siembran el miedo entre los cristianos después de haber arrasado más de 50 iglesias y capillas de Maiduguri. La historia muestra que la iglesia no se propagó lo suficiente hasta que se enfrentó a la persecución. El cristianismo florecerá incluso en la parte noreste de Nigeria, debido a que nuestros miembros son cada vez más audaces cuando les toca dar la cara a estos ataques terroristas. Además, preveo que habrá muchísimas conversiones al cristianismo. Yo animo a los fieles haciendo visitas, celebrando misas para ellos y escribiendo cartas pastorales sobre la persecución. De esta manera consigo que los míos se mantengan firmes. Además, nunca he dejado de decirles que María, nuestra Madre, está ahí, luchando en la guerra por nosotros. Mi presencia en la diócesis entre la gente es un gran acto testimonial. Si sufrimos por amor a Cristo, una inconmensurable alegría acompaña el sufrimiento. De este modo habla San Pedro cuando dijo que, a pesar de que no podamos percibir a Jesús con nuestros sentidos, ya estamos llenos de una alegría indescriptible. Si excluimos la alegría, muchos de nosotros dejaríamos de ser cristianos, afirmó el obispo. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rey Pla, ha publicado una nueva carta pastoral bajo el título Cruzar otra línea roja, una muerte digna. En dicha carta, Monseñor Rey aborda particularmente dos temas relacionados con la eutanasia: el magisterio de la Iglesia sobre la alimentación e hidratación artificiales y el magisterio de la Iglesia sobre el sentido del sufrimiento y el uso de analgésicos, particularmente los que provocan la pérdida de conciencia del enfermo, la llamada sedación. La carta pastoral propone a los lectores algunos textos básicos del magisterio de la Iglesia Católica sobre eutanasia, suicidio, exceso médico y cuidados paliativos, y anuncia la existencia de un portal sobre la materia en la página web del Obispado de Alcalá de Henares. Monseñor Rey advierte también sobre la manipulación del lenguaje y aclara que las expresiones muerte digna, derecho a una muerte digna y otras análogas, lo que en realidad esconden es la eutanasia y el suicidio asistido. Los católicos, explica, hablamos de una buena muerte, algo totalmente distinto. En otro apartado, la carta pastoral recuerda algunos de los principios de aplicación en el cuidado de los enfermos: autonomía del paciente, justicia, beneficencia, solidaridad, totalidad y doble efecto. En la última parte del documento, el obispo de Alcalá de Henares explica que para el cristiano una buena muerte, cuyo santo patrono es San José, es una muerte santa, y recuerda a los fieles de la diócesis de Alcalá de Henares, citando el magisterio de la Iglesia Católica, que la Iglesia recomienda mantener la tradición de inhumar los cuerpos de los difuntos, también el de los niños en estado fetal, y que las exequias por un fiel difunto deben celebrarse generalmente en su propia iglesia parroquial. Hugo y la Estrella es una nueva serie infantil que busca ser la ayuda que muchos padres, catequistas, maestros y educadores necesitan, dado que tiene la bella y difícil misión de encender la primera luz de fe en niños y niñas a su cargo. Lanzada por Goya Producciones, la nueva serie de dibujos animados consta de 13 capítulos, donde se narran las aventuras de un niño despierto y alegre de 10 años, junto a su familia y amigos, todo situado en la Barcelona medieval de finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, producida por la Fundación Unaveu y Tabor Producciones. Cada capítulo tiene una duración de 6 minutos y el DVD consta además de una guía didáctica. Los productores indicaron que Hugo y la Estrella busca ser un espacio donde las familias puedan aprender en torno a la amistad, generosidad. La serie busca introducir al niño a su primer vínculo con Dios, a esa amistad que lo lleve a buscar la felicidad, a través de experiencias de fe como su primer encuentro con Jesús, con los sacramentos, la experiencia del perdón. Al inicio y en varios momentos de la serie también se darán los comentarios de otro niño que también se llama Hugo, pero del siglo XXI, que busca ayudar a los más pequeños a entender con mayor claridad el contexto de la época y situarlos en la actualidad. Algunos capítulos de la nueva serie tienen como objetivos despertar en el niño una curiosidad y un interés por Jesús, la percepción de la vida como aventura, motivar el deseo de experimentar la paz y el silencio, propiciar una pequeña iniciación a la historia del cristianismo, valorar los sacrificios y esfuerzos que muchos tienen que hacer para mantener unida a toda su familia, entre otros. Los parlamentarios del Congreso de los Diputados Lourdes Méndez, José Eugenio Aspiroz, Eva Durán, Antonio Molina y Javier Puente, y los senadores Gary Durán, Ángel Pintado, Ana Torme, José Ignacio Palacios y José Luis Sastre han quedado fuera de las listas con las que el PP se presentará a las elecciones generales del 20D. La razón es evidente. Todos se manifestaron en contra de la tradición del partido a sus votantes en relación a la ley del aborto. Mariano Rajoy ha purgado a estos 10 políticos que no votaron a favor de la mini reforma del aborto que el gobierno impulsó a final de esta legislatura, incumpliendo su promesa de derogar la ley Aído.
Fuentes parlamentarias del PP han confirmado a Actual.com que ninguno de los políticos provida que ha luchado durante estos años para que el gobierno cumpliera su programa electoral estará en las listas para las elecciones generales. Al final, Celia Villalobos tenía razón. En el PP no cabe nadie que esté en contra del aborto, sostiene resignado este miembro del PP que ya no estará en las listas. Cuando se cumplen 10 años de la muerte del fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, llega a las librerías españolas su primera biografía oficial, Luigi Giussiani, Su vida, escrita por el periodista italiano Alberto Saborana. El sacerdote español Julián Carrón, sucesor de Giussiani en la guía internacional de este movimiento eclesial, y el propio autor han estado en Madrid para presentar el libro. La obra es el primer intento de contar quién era y cómo vivió el fundador de Comunión y Liberación, sacerdote de Milán, un ejercicio realizado por Alberto Saborana, una de las personas que mejor conoció a Luigi Giussiani, con el que trabajó durante 20 años como portavoz del movimiento, director de la revista Tracce y colaborador en la publicación de las obras del fundador. La historia de don Giussiani es tan significativa, ha afirmado Julián Carrón, al frente de la Fraternidad de Comunión y Liberación desde 2005, porque vivió las mismas circunstancias que nosotros y tuvo que afrontar los mismos desafíos y los mismos riesgos. Él mismo tuvo que hacer el camino que describe en tantos párrafos de sus obras. La biografía del fundador de Comunión y Liberación narra la vida de un sacerdote italiano que abandonó su carrera como teólogo para dar clase de religión en un instituto público de Milán, al darse cuenta de que los jóvenes a los que confesaba estaban bautizados y provenían de familias cristianas, pero la fe no tenía nada que ver con su vida. Así, el periodista italiano ha comprobado que don Giussiani no fue un profesor que impone su criterio a sus alumnos, sino que desafiaba su razón y su corazón, enseñándoles un método, un camino a través del cual pudieran comprobar si era verdad o no lo que defendía. El padre Wojciech Gierkik, teólogo de la residencia papal, se sentó en LifeSite News durante la última semana del Sínodo de la Familia para discutir algunos de los temas considerados durante la reunión de obispos convocada para examinar los retos de la familia. Dada la cuestión subyacente de la conciencia durante las reuniones del Sínodo, LifeSite News le preguntó al padre Gierkik sobre la indiferencia al pecado en la sociedad y sus implicaciones. Estuvo de acuerdo que hay una ausencia de sentido de pecado en muchas partes del mundo y que sus efectos están teniendo consecuencias en la vida de las personas. Si la percepción de la verdad moral es confusa, la gente está perdida, dijo el padre Gierkik. La gente no está muy segura de lo que es correcto o lo que está mal. A resultas de esto se recurre a la conciencia como una forma de permitirle a la gente actuar según sus impulsos y deseos, sin considerar el pecado o sus consecuencias. Mucha gente confunde la conciencia con los sentimientos, dijo el padre Gierkik. Los sentimientos son secundarios. La conciencia es una ventana a la verdad. La conciencia debe ser formada para ver la verdad. El concepto de conciencia se filtró mucho en las discusiones del Sínodo y se relaciona directamente a los problemas morales que se debatieron allí. Entre las materias más discutidas estuvo la Sagrada Comunión para los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente. El padre Gierkik revisó para LifeSite News la cuestión fundamental sobre quién debe presentarse a sí mismo para la Eucaristía. Cada individuo, antes de recibir la Sagrada Comunión, debe juzgar si recibe la comunión dignamente, creyendo que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, bajo las formas de pan y vino, dijo, y que el individuo está en estado de gracia. Eso significa si es consciente de no haber cometido pecado mortal. Cuando alguien está en estado de grave pecado, dijo el padre Gierkik, debe ser absuelto de ese pecado antes de presentarse a comulgar. Si tal es el caso, debe ir a la confesión para ser absuelto del pecado. Una perfecta conversión es necesaria para recibir dignamente la comunión, continuó el teólogo del Papa, y esto significa una conversión hacia Dios y una aversión al pecado, dijo. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje al Congreso Eucarístico que se celebra en India, en la ciudad de Mumbai, en el que participan 700 delegados de todo el país. En el mensaje asegura que la Eucaristía es el perdón, es el viático que nos ayuda a andar, a caminar. Sobre el evento afirma que es un don de Dios, pero no solo para los cristianos de la India, sino para toda la población de un país tan rico en diversidad cultural y en espiritualidad. El pontífice asegura que la comunión con el Señor nos conduce a la solidaridad con los otros. Los seres humanos de todo el mundo tienen necesidad de nutrirse, y no solo de aquello que sirve para satisfacer el hambre físico. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que el Santo Padre le comentó que le gustaría poder rezar en el campo de concentración de Auschwitz y en el santuario mariano de Czestochowa, en Polonia, cuando viaje a ese país el próximo año con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Cracovia.
Según señalan los medios italianos y durante su audiencia con el pontífice, Duda afirmó que al Papa le gustaría visitar también Czestochowa y Auschwitz cuando visite Polonia en 2016. En la audiencia, el Papa y Duda conversaron sobre la contribución positiva de la Iglesia Católica en la sociedad polaca, pensando también en la visita que el Santo Padre efectuará a Cracovia el próximo año con motivo de la JMJ. Sucesivamente se abordaron algunas cuestiones de interés mutuo, tales como la promoción de la familia, el apoyo a los grupos sociales más necesitados y la acogida de los migrantes, indica el comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Por último, se trataron algunas cuestiones que conciernen a la comunidad internacional, como la paz y la seguridad, el conflicto en Ucrania y la situación en Medio Oriente. El Papa Francisco dedicó la audiencia general de este miércoles a la convivencia familiar y la relación que toda familia debe tener en el hogar, pero sobre todo en torno a la mesa doméstica. Para ello dio una serie de consejos, entre ellos no ver la televisión o no tener el smartphone cuando se come en familia. Denunció además que hoy muchos contextos sociales ponen obstáculos a la convivencia familiar y señaló que debemos encontrar el modo de recuperarla, aunque sea adaptándola a los tiempos. Francisco explicó que compartir los alimentos y, por lo tanto, además de los alimentos, también los afectos, los eventos, es una experiencia fundamental. El cristianismo tiene una especial vocación por la convivialidad, todos lo saben. Jesús escogió la comida también para entregar a sus discípulos su testamento espiritual, condensado en el gesto memorial de su sacrificio, donación de su cuerpo y de su sangre como alimento y bebida de salvación, que nutren el amor verdadero y duradero, recordó a los fieles. Francisco aseguró después que participando en la Eucaristía, la familia es purificada de la tentación de cerrarse en sí misma, fortalecida en el amor y en la fidelidad, y prolonga los confines de su propia fraternidad según el corazón de Cristo. En este sentido, la Eucaristía y la familia, nutrida por ella, pueden vencer las cerrazones y construir puentes de acogida y de caridad, afirmó el Papa. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la vida familiar aprendemos desde chicos la convivialidad, bellísima virtud que nos enseña a compartir con alegría los bienes de la vida. El símbolo más evidente es la familia reunida en torno a la mesa doméstica, donde se comparte no solo la comida, sino también los afectos, los acontecimientos alegres y también los tristes. Esta virtud constituye una experiencia fundamental en la vida de cada persona y es un termómetro seguro para medir la salud de las relaciones familiares. Una familia que no come unida o que mientras come lo hace y no dialoga y está mirando la televisión o cada uno con su telefonino o con su aparatito, es una familia poco familiar. Yo diría, es una familia automática. Los cristianos tenemos una especial vocación a la convivialidad. Jesús no desdeñaba comer con sus amigos y representaba el reino de Dios como un banquete alegre. Fue también en el contexto de una cena donde entregó a los discípulos su testamento espiritual e instituyó la Eucaristía, y es precisamente en la celebración eucarística donde la familia, inspirándose en su propia experiencia, se abre a la gracia de una convivialidad universal y a una fraternidad sin fronteras, según el corazón de Cristo, que entrega su cuerpo y derrama su sangre por la salvación de todos. Saludo a los peregrinos de lengua española y a todos los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Roguemos para que cada familia, participando en la Eucaristía, se abra al amor de Dios y del prójimo, especialmente para con quienes carecen de pan y de afecto. Que el próximo jubileo de la misericordia nos haga ver la belleza del compartir. Gracias.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.